El miércoles después del corto solo vamos a hacer un poquito ese teorema de convolución. Es la última propiedad que nos queda. No es una propiedad nada práctica, pero posiblemente en algunos problemas bien específicos les es de bastante utilidad la función Dirac-Delta. Entonces, digamos, ahorita esta función Dirac-Delta tiene la siguiente motivación. También se puede decir delta de Dirac, pero yo siento que Dirac-Delta suena mejor. Y aparte, si en algún momento quieren conseguir información sobre Dirac-Delta, van a conseguir más resultados de búsqueda con Dirac-Delta que con delta de Dirac. Entonces, lo que va a pasar acá es que, digamos, hay veces que se ejerce una fuerza externa de gran magnitud que actúa sobre un intervalo de tiempo muy corto. Entonces ahorita prácticamente lo que estoy mencionando ahorita es que como que estamos dando un empujón y ya dejamos de ejercer esa fuerza. Entonces la gracia es cómo vamos a modelar ese empujón, y vamos a tener unas siguientes funciones, bueno, una familia de funciones que es la función impulso unitario. Entonces la gracia de esta función impulso unitario es que va a tener un parámetro epsilon que va a ser un número pequeño. Se pone solo mayor que 0, pero en realidad este es un número que casi siempre va a estar entre 1 y 0. Y entonces la gracia es que esta función impulso unitario va a tener dos parámetros. Un parámetro epsilon y luego un número a. Entonces este número a nos va a decir en qué momento vamos a aplicar esa función impulso unitario. Entonces esta función es bien sencilla. Si están antes del impulso, que esto se puede notar como a menos epsilon, van a tener una fuerza de 0. Luego, si están justo entre a menos epsilon y a más epsilon, aquí van a hacer una fuerza casi que inversamente proporcional al tiempo en la duración del tiempo que le están efectuando. Entonces, entre más corta sea esta intervención, más alta va a ser la función impulso unitario. Y luego, pasado de t es mayor a más epsilon, la función va a volver a valer 0. Entonces, digamos, esta función, ¿cómo se va a ver? Si, por ejemplo, tenemos que epsilon es igual a 0.5, esto quiere decir que la función impulso unitario va a tener una altura de 1. Entonces, esta va a ser igual a 1 si t está entre a menos epsilon y a más epsilon. Entonces, esto se puede graficar de manera bien sencilla. Aquí la escala tal vez voy a tratar no de jugar tanto con la escala. Entonces digamos que tenemos aquí incrementos de 0.5, 2, 3, 4. Entonces si, digamos, por ejemplo, A estuviera acá, entonces lo que va a pasar es que esta función impulso solo va a estar activa de menos epsilon a más epsilon. Entonces vamos a tener así es como se va a ver el impulso unitario con epsilon es igual a 0.5. Pero la gracia es que, digamos, ¿qué sucede si hago un impulso todavía más corto? Entonces, cuando epsilon es igual a 0.25, entonces ahora esta función va a tener un valor de 2. Entonces, 1 partido 2 epsilon para este caso es igual a 2. Entonces, ahora la altura aumenta a 2, pero el problema es que ahora esta función solo va a estar activa en un intervalo de tiempo todavía más pequeño. Entonces lo que van a ir viendo es que a medida de que este epsilon sea más pequeño, la altura va subiendo, pero el ancho del intervalo va disminuyendo. Entonces aquí tengo la gráfica de esta función y vamos a decir que aquí estoy en A. Ustedes van a ver algo bien interesante.
lo que van a ver es que no importa cuál sea el valor de ese parámetro epsilon, van a tener la misma área en estos rectángulos. Entonces aquí vamos a tener una misma área. Cualquier función unitario, función impulso unitario, tiene la misma área. Entonces la idea aquí es encontrar el área bajo esta curva. Entonces lo que vamos a ver es que eso se puede hacer prácticamente con geometría, no hay necesidad de integrar. Entonces lo que vamos a ver es que como esto de un extremo siempre es alfa menos epsilon y otro es a menos epsilon, el ancho del intervalo va a ser a más epsilon menos a menos epsilon, se cancelan las a y luego solo nos queda 2 por epsilon. Y estas alturas siempre van a ser igual a 1 partido 2 por epsilon. Entonces lo bonito es que aquí tengo que la altura es igual a 1 partido 2 por epsilon. Entonces la idea acá es que el área de cualquier función impulso unitario va a ser igual a 1. Entonces voy a poner alto por ancho, 2 epsilon sobre 2 epsilon es igual a 1. Entonces esto en otras palabras, digamos, se puede escribir con la siguiente integral definida. La integral de 0 a infinito de delta epsilon t menos a dt es igual a 1. Entonces esto va a ser crítico porque esto nos va a permitir definir una nueva función. Porque la gracia es que, digamos, tratar de ver qué sucede si todavía este impulso lo actúo sobre un intervalo de tiempo todavía más corto. Entonces la idea es que van a ver que esta altura va a ir subiendo y el valor, digamos, el ancho de este intervalo se va a ir volviendo más pequeño. Entonces hay una nueva función que ocurre, que no es una función en el sentido usual, que ocurre, digamos, en el límite cuando epsilon tiene igual a 0. Entonces esta es la idea de la función Dirac-delta. La idea de esta función es que se va a denotar simplemente como delta de t menos a es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de la función impulso unitario. Entonces, esta no va a ser una función en el sentido usual. Entonces, digamos, lo que va a pasar es que cuando epsilon tiende a 0, t menor que a y t mayor que a, lo que va a pasar es que esta función solo va a tener valor en un punto. Y aparte, como epsilon tiende a 0, vamos a tener que 1 partido 2 por epsilon, cuando tengo 1 dividido 0, se va a volver infinito. Entonces, como se define la función Dirac-delta, y esto es un poco artificioso, pero bastante útil. La idea es que si estamos en t es igual a este valor se vuelve infinito en la función Dirac-delta, y si estamos fuera de t es igual a la función vale 0. Entonces la gráfica de esta función es prácticamente un punto y luego valores de 0. Entonces esta, como les decía, no es una función en el sentido usual. Pero nos permite modelar, digamos, un impulso súbito. Un súbito impulso. Que es, digamos, como cuando le pegan a una pelota de golf. O sea, la pelota de golf o el palo de golf actúa en un intervalo de tiempo muy corto sobre la pelota. Pueden en algún momento, digamos, si tienen una cámara que puede filmar despacio y todo, verla así, la pelota y el palo interactuaron en una centésima de segundo, pero es mucho más fácil aproximar esto con Dirac-delta. Entonces esta función va a tener dos propiedades críticas. Como esta es también una función impulso unitario, la gracia aquí es que
cuando esté encontrando la integral de 0 a infinito de la función Dirac-Delta, esto también va a seguir siendo igual a 1. Entonces esto es algo bien curioso y hasta contraintuitivo, porque digamos cuando estamos encontrando áreas bajo la curva necesitamos tener una curva. Y eso no es una curva, es un punto, pero como esto es una especie de comportamiento límite, podemos trabajar que la integral de esta función Dirac-Delta, y quitémosle aquí el epsilon, porque ahora ya no tenemos el epsilon. Decimos que esto es igual a 1. Entonces lo bonito de esta función es que si la quiero integrar de 0 a infinito, pero aquí tengo una función f de t que está acompañando a Dirac-Delta, como esta función Dirac-Delta solo tiene algún valor en t es igual a a, entonces aquí prácticamente lo que estaríamos haciendo es decir, bueno, ahora esta nueva área es igual al valor de la función f en t es igual a, que es el único valor donde está definida la función Dirac-Delta. Y van a ver que esta propiedad es utilísima a la hora de encontrar la transformada de Dirac-Delta. Entonces ahí nos va a salir ese término e a la menos as que estaba como que asociada con la función impulso unitario. Entonces, ¿cómo se encuentra la transformada? Voy a poner transformadas porque así también solo pongo la inversa de Dirac-Delta. Entonces esta función es bien cómoda de trabajar porque no tienen que andar midiendo con bastante precisión cuánto es cuánto vale, en cuánto tiempo está interactuando la fuerza externa sobre el objeto. Entonces tenemos que encontrar esta transformada. Entonces la gracia aquí es que integro de 0 a infinito delta t menos a por e a la menos s por t, por dt. Entonces la gracia aquí es que ahora mi nueva f de t es esta función. Entonces para esta función f de a es igual a e a la menos a por s. Entonces literalmente lo que utilizamos acá es la segunda propiedad, como integramos si tenemos una función Dirac-Delta. Y ahora tenemos ya la transformada de Dirac-Delta y como pueden ver es una transformada bien cómoda, bien bonita. Y ya, digamos, por ejemplo, en esta tarea 12 que se les envió, ya están interactuando con estos términos e a la menos a por s. Es una segunda propiedad que está claramente asociada con esta, es que sucede si tienen e a la menos 1, e a la menos a por s, y quieren encontrar la transformada inversa de e a la menos a por s. Esta es la que está asociada con Dirac-Delta. Y aquí, como van a ver, hay una transformada inversa o transformada que también tiene este término e a la menos a por s. Entonces lo que vamos a ver es que ahora con esta función especial puedo derivar ahora la función escalón y no preocuparme de que tenga salto. Y la función escalón la voy a poder así aún derivar y resolver problemas con transformadas de Laplace. Entonces la idea, observemos lo siguiente. Note que la transformada de Dirac-Delta, que es e a la menos a por s, y la transformada de la función escalón unitario son bastante similares. Incluso hay una propiedad que nos permite vincular la transformada de una función con la transformada de una función dividido por s. Entonces estas dos son bastante similares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que voy a hacer ahorita es que voy a tratar de integrar esta función Dirac-Delta y ver qué función me da para integrar, y esto también es algo bien inusual, porque ahí la integral tendría que ser una constante. Pero esa discontinuidad me va a dar cierta flexibilidad. Entonces la gracia es que, si se recuerdan, tenemos una propiedad de que si quiero encontrar la transformada de integrales de 0 a t, x por, aquí sería f de x por dx.
Esto es igual a f mayúscula de s dividido s. Entonces así es como voy a vincular ambas transformadas. Entonces ahorita voy a encontrar la transformada de la integral de Dirac delta. Que esta es una función que no se puede integrar en el sentido usual. Precisamente si definen t es igual a A. Entonces la gracia aquí es que utilizo esta propiedad de transformadas, digo que esto es igual a 1 partido s por la transformada de Dirac delta. Aquí vamos a poner ya t menos a. Pero Dirac delta, su transformada es igual a e a la menos a por s dividido s. Y esta es la transformada de la función escalón. Entonces, como la transformada de una función siempre es única, lo que va a pasar acá es que a pura fuerza la integral de Dirac delta va a ser la función escalón. Entonces, ahorita lo que obtenemos es que si integro la función Dirac delta, me queda la función escalón. Y la otra propiedad que vamos a tener asociada es que si derivo la función Dirac delta, lo que me va a quedar es, si derivo la función escalón, lo que me va a quedar es la función Dirac delta. Entonces, la otra propiedad que tenemos es que si derivo la función escalón, me queda Dirac delta. Entonces, esto en cierta forma tiene sentido. Porque, digamos, si se recuerdan de la función escalón, esta siempre vale 0. Y luego, después de t es igual a a, empieza a valer 1. Pero lo interesante es que, digamos, si derivo esta función escalón por pedacitos, lo que va a pasar es que antes de t es igual a a, tengo una función constante, su derivada es 0. Entonces su derivada se tendría que ver de esta forma. Entonces empezamos con 0. Y luego, digamos, cuando paso esta parte constante que vale 1, la derivada de 1 es 0. Y como pueden ver aquí en t es igual a a, la derivada no existe porque tengo un salto. Entonces prácticamente tengo que dx es 0, pero luego la diferencia de la derecha y la izquierda es 1. Entonces es prácticamente como que tuviéramos acá un infinito. Entonces este tipo de derivadas, su gráfica se aproxima bastante a Dirac delta. Entonces vieron qué bonito. Entonces ahora sí estamos ahí extendiendo un poco el cálculo, teniendo resultados contraintuitivos, pero van a ver por qué son útiles estas funciones. Porque digamos, cuando están tocando, por ejemplo, una batería o algo, esas fuerzas actúan en un intervalo de tiempo muy corto. Entonces ahora lo que vamos a poder hacer ya con esas 4 propiedades del día de hoy es resolver una ecuación diferencial con una función de impulso Dirac delta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial. A por y doble prima más b por y prima más c por y es igual a delta t menos t sub 0. Y luego vamos a tener acá que el sistema está completamente en equilibrio. Entonces esto va a ser algo, incluso desde el punto de vista físico, un poco contraintuitivo, porque si el sistema no se está moviendo y le vamos a dar el impulso a una función que prácticamente es igual a 0, entonces ¿cómo vamos a realmente obtener algún movimiento? Y de hecho sí vamos a obtener un movimiento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que simplemente le vamos a dar un empujón al sistema. Y estas rayas las tengo que quitar, se miran muy feas. Ahí estamos.
Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Aplicamos la transformada de Laplace. Para derivadas, s al cuadrado por y menos s por y sub 0 menos y' de 0. Entonces, aquí observen que el sistema está completamente en reposo y en su posición de equilibrio. Entonces, digamos, esperaríamos, la intuición nos diría que ahí la función de desplazamiento va a ser igual a 0. Porque no hay nada, pero van a ver que solo ese breve impulso bien intenso va a encender el sistema. Entonces, cuando aplico transformadas, aquí tengo a por s al cuadrado por y, más b por s por y, más c por y. No tengo ningunos términos con y sub 0 y y' de 0, pero es solo porque tengo ecuaciones y condiciones iniciales homogéneas. Y luego del lado derecho sí voy a tener que tomar en cuenta un término inhomogéneo, e a la menos a por s. Entonces tenemos esto y ahora lo que hago es que simplemente resuelvo para y. Entonces nos queda que y de s es igual a e a la menos a por s dividido a s al cuadrado más b por s más c. Y posiblemente ya han visto problemas así en la tarea. ¿Cómo lidiar con este término e a la menos a por s? Entonces la gracia para poder resolver, encontrar esa transformada inversa es que siempre que tienen un término e a la menos a por s y otra función, bueno, esta es una f de s mayúscula, una f de s que conocemos su transformada inversa. Para esta función podemos conocer su transformada inversa, lo que pasa es que todo va a depender si las raíces son reales, distintas, repetidas o si son imaginarias. Pero la gracia aquí es que si llegamos a conocer la transformada inversa solo del denominador, esto es igual a f por t menos a por la función escalón. Entonces lo bonito de la función escalón es que esta función escalón es 0 antes de t es igual a a. Entonces antes de que ocurre ese súbito impulso, el sistema va a estar parado, va a estar inactivo y ya después del impulso se va a mover. Solo que aquí tengo que poner t sub 0. Cambié aquí un poco el tiempo para no confundirlo con la a. Entonces la gracia es que la solución de esta ecuación diferencial es f de t menos a por la función escalón t menos a, donde este f de ta es la transformada inversa, solo el denominador. Que aquí se pueden encontrar algunos casos, tres casos generales para esta, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a resolver con un ejemplo. Entonces, prácticamente lo que les está diciendo esta función escalón unitario es, les está dando dos tipos de comportamiento. Entonces, antes de t es igual a a, la función escalón unitario vale 0. Entonces, esta y de t va a valer 0 si t es menor que a. Y luego, cuando t es igual a a o mayor que a, esa función vale 1. Entonces, lo que va a tener aquí es un f de t menos a. Entonces, prácticamente lo que está pasando acá con este sistema es, inicialmente el sistema va a estar apagado. Y luego justo en t es igual a, da un empujón y ahí es cuando el sistema empieza a moverse. Entonces ahora puedo resolver ecuaciones diferenciales con este tipo de comportamiento. Que antes eso no podíamos hacer en el capítulo 4, pero ahora sí lo podemos hacer. Y esto, como pueden ver, en cierta forma es más realista. Digamos, esas serían nuestras funciones inhomogéneas más comunes. En algún momento metemos un pequeño impulso y luego el sistema se empieza a mover. Si posteriormente metemos otro impulso, pues ahí van a ver que la función tiene otro cambio dramático. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales. Y aquí tengo que tener cuidado. Esto es t sub 0. Qué molesto es este t sub 0.
t sub 0, bueno, vamos a tener que borrar acá f de t menos t sub 0 y t sub 0, demasiados t sub 0. Entonces empezamos a resolver acá. Entonces esta es una ecuación diferencial con movimiento armónico no amortiguado. Y en el tiempo 2π vamos a meterle un súbito impulso 4 veces la función Dirac-delta. Que eso tampoco no tiene mucho sentido porque uno dice, 4 por infinito es lo mismo que infinito. Pero como vamos a calcular una transformada, vamos a encontrar que la transformada de este lado es 4 por e a la menos 2π por s. Entonces la gracia aquí es que vamos a resolver dos casos. Vamos a resolver para las condiciones iniciales y es 0, y' es 0 es igual a 0, donde no tenemos el sistema completamente en reposo. Entonces, aquí ¿qué va a suceder? Transformada de y' es s al cuadrado por y. Transformada de y es simplemente y mayúscula y la transformada de este lado es 4 por e a la menos 2π por s. Unos términos que hay acá se cancelaron por el y0 y el y' es 0. Entonces luego lo que hacemos es simplemente resolvemos para y. Entonces y nos queda igual a e a la menos 2π por s por 4 dividido s al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo encuentro esta transformada inversa? Ya sabemos algo, sabemos que la transformada inversa de 1 partido s al cuadrado más 1 es la transformada del seno de t. Esta es la transformada inversa del seno de t. Entonces, aquí literalmente lo que hacemos es que decimos que y de t es igual a 4 veces, porque tengo que multiplicar mi transformada inversa por 4, por esta función escalón que va a empezar en 2 por pi. Y luego tengo seno de t menos 2 por pi. Entonces este último término es un poco molesto. Aquí puse 2π porque como la función seno de pi se repite cada 2π, vamos a seguir manteniendo el seno de pi, pero sí tengan presente que si en algún momento en vez de 2 por pi tenemos pi o pi medios o pi tercios, seno de t menos ese nuevo ángulo no se va a simplificar tan fácil como este término. Entonces ahí ya tenemos nuestra solución, pero lo que pasa es que seno de t menos 2 por pi se puede simplificar. Esto es igual usando la suma de ángulos. Bueno, aquí sería resta seno de t por coseno de 2 por pi menos seno de 2 por pi por coseno de t. Entonces este término se hace 0, este término se hace 1 y aquí tengo seno de t. Entonces ya tengo mi solución a este problema del valor inicial. 4 veces por la función escalón por seno de t. Y esta se puede escribir de otra forma. Pero digamos, si no les gusta mucho tener la función escalón, la pueden escribir por partes. Entonces, si t es menor a 2 por pi, esta función escalón vale 0. Y si t es mayor que 2 por pi, esta función vale 1. Entonces lo que vamos a tener es que si t es menor que 2π, la función vale 0. Y si es mayor o igual a 2π, esta función ya empieza a valer 4 por seno de t. Entonces, ¿qué fue lo que al final paró haciendo la función Dirac-delta? Es simplemente paró postergando el movimiento armónico hasta t es igual, hasta después de t es igual a 2 por pi. Entonces, lo interesante es que esta solución se mira de esta forma. Vamos a poner aquí 2 y 4. 2 y 4.
Entonces la gracia, pongamos acá los múltiplos de pi. Entonces digamos que aquí tengo 2 por pi. Entonces aquí la función vale 0, pero luego cuando t es igual a 2 por pi, empieza a valer 0, pero finalmente aquí empieza a moverse. Entonces aquí empiezo a tener comportamiento interesante. Y vamos a hacer unas cuantas más. Ustedes vieron qué interesante. Ya podemos modelar esto. Entonces aquí tengo 2pi, ya creo que aquí tendría 4pi, 4 por pi, por acá estaría el 6 por pi. Creo que nadie me dijo nada, pero igual. Entonces, esto tratar de resolverlo con el capítulo 4 sería muy difícil porque esa función Dirac delta, ese salto súbito nos altera todo. Entonces, digamos aquí en Desmos tengo que, les puedo enseñar porque aquí estoy poniendo la función f de t por una función escalón para ver cómo se mira esa gráfica sin tener que perder tanto el tiempo en la graficada, porque eso sí puede tomar un montón de tiempo. Y este es un problema fácil. Entonces, pongamos acá. Yo creo que sí, este es el ejercicio 1A. Entonces, lo que traté de graficar fue esto. Y como pueden ver en morado, bueno, no sé por qué aquí estoy multiplicando por 1, no es necesario. Entonces, aquí tenemos nuestra función escalón. Aquí tengo un valor de A que le puedo poner el valor que yo quiera dependiendo de cuándo ocurra el impulso. Y ahí tengo el f de t como solución de como parte de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si grafican esto en morado, esto es lo que obtienen. Si quitan la función escalón, entonces les queda la función seno en el sentido usual, pero eso no tiene mucho sentido porque dijimos que el sistema estaba completamente en equilibrio. Esto me va a costar corregirlo. Pongamos acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, las soluciones se ponen más interesantes si, ya tienen en cierta forma un sistema que tiene alguna velocidad o una posición inicial diferente a la de equilibrio. Entonces esta que va a ser la solución del inciso B, pueden ver que digamos como que este péndulo se está moviendo con una amplitud de 3, pero luego viene una persona traviesa, toca el péndulo y ya con esto digamos pueden ver que se mantiene una función seno o coseno. La amplitud aumenta en 5, pero aquí pueden ver que en 2pi como que hay esa como esquina, ese aumento así todo súbito de una amplitud 3 a una amplitud de 5. Entonces resolver esto es difícil con teoría usual de ecuaciones diferenciales porque en 2pi esta función no es diferenciable y habría que trabajarla a la izquierda de 2 por pi, a la derecha de 2 por pi, dos ecuaciones diferenciales. Entonces ahorita lo que vamos a ver es cómo se mira ese pequeño aumento en el túmulo ya poniendo, digamos, una condición inicial, y de 0 es igual a 3. Entonces vamos a trabajar exactamente la misma ecuación diferencial. Entonces resuelva y doble' más y es igual a 4 por delta t menos 2 por pi, pero ahora voy a tener que y de 0 es igual a 3 y y' de 0 es igual a 3. Entonces aquí solo voy a poner que el sistema se activa en t es igual a 3. T es igual a 2 por pi. Entonces solo vamos a ver cuál es la pequeña diferencia de este y de 0 es igual a 3. Aplico mi transformada, s al cuadrado por y, más s por y sub 0. Entonces aquí sí voy a tener un término 3 por s.
más y. Y esto es igual a 4 por e a la menos 2 pi por s. Entonces, este es un s al cuadrado, no es una delta. Entonces aquí, digamos, factorizo y luego divido. S al cuadrado más 1 por y es igual a 4e a la menos 2 pi por s menos 3 por s. Entonces, cuando termine de dividir, voy a tener que encontrar transformadas inversas para dos funciones. Una que ya la conocemos porque viene del primer problema. Y otra que esta no va a tener tanta complicación. Entonces, esta primera ya la tenemos, transformada inversa. ¿Viste una pregunta? Sí, cierto. Ahí no faltaría un término menos 3 solito. Sí, faltaría, solo que aquí quiero hacer algo. Quiero poner que el sistema está en reposo, aunque podemos igual resolver este. O sea, si quieren podemos resolvamos este y miremos ahora cómo cambia el sistema, solo que la solución va a estar un poco más difícil de visualizar. Hagámosla esta. Entonces, digamos, como dijo Héctor, falta un término menos 3. Entonces, esto quiere decir que va a haber aquí un más 3 y luego aquí va a haber un más 3. S al cuadrado más 1. Se va a ver más fea esta función, pero el que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, esta transformada inversa es, aquí va a tener u t menos 2pi por 4 por la transformada inversa de 1 partido S al cuadrado más 1, que es este seno de t. Luego, cuando tengo menos 3 dividido S al cuadrado más 1, aquí voy a tener la transformada inversa de coseno. Y este solo es un coseno de t. Y acá voy a tener más 3 por seno de t. Entonces solo vamos a ver esto por casos. Esta solución, digamos, está correcta. Entonces, digamos, ¿qué sucede si t es menor a 2 por pi? Y de t va a ser, todo esto se hace 0. Entonces tengo 3 seno de t menos 3 coseno de t. Entonces esto es antes del impulso, pero después del impulso ya esta función vale 4. Entonces tengo y de t es igual a 4 por seno de t más 3 por seno de t, 7 seno de t menos 3 por coseno de t. Entonces aquí pueden ver cómo hay un cambio dramático con este impulso que es bien intenso sobre un intervalo de tiempo muy corto. La amplitud para el término seno aumenta de 3 a 7. Entonces, curiosamente, esto todavía lo podemos ver con Desmos. Pongámoslo acá en Desmos. Yo la que tenía la solución con el y' de 0 es igual a 0. Pero aquí lo único que hago es que agrego un término más 3 seno de t. Ahorita se me va a ir un poco la escala, pero igual me voy a alejar. Entonces, vieron, aquí no se mira tan claro, pero lo que pueden ver es que como que la amplitud estaba en 4 punto algo. Y luego cabal en 2pi, así de la nada ya la magnitud aumenta a un valor como 7.5. Entonces la magnitud aumenta como en 3 unidades, y aquí pueden ver que en t es igual a 2 por pi, como que hay un pico por acá. Se mira más claro cuando el sistema está en reposo. Pero ahí pueden ver, digamos, el efecto de Dirac delta. Es una fuerza que la ponen en un intervalo de tiempo muy corto y el sistema aumenta su magnitud. Entonces, vamos a seguir haciendo más ejemplos. Ahora, un ejemplo que vamos a poder realizar ahorita es el que con los circuitos eléctricos. Que ahí, digamos, sí hay comportamientos más interesantes, circuitos que se apagan y se prenden, o que tienen algunos voltajes extraños.
Tal vez, digamos, hasta pueden tener condiciones si el voltaje del sistema va excediendo un valor crítico, fuerzan el sistema a que se apague y luego eventualmente se puede prender. O tener ese comportamiento como los aires acondicionados que se prenden o apagan dependiendo de la temperatura. Entonces ahorita vamos a volver a retomar el tema de circuitos RLC. Entonces vamos a tener, digamos, nuestro capacitor C. Luego nuestra inductancia, que esto era algo que nos quedaba un poco pendientes. Luego aquí aquí pongamos pongamos aquí la fuente de poder. Sí, pongamos aquí la fuente de poder. BT. Y luego aquí la resistencia. Entonces lo que vimos es que, digamos, todo este circuito lo podemos modelar de la siguiente forma. La L de inductancia por la derivada de la corriente más la resistencia por la corriente más la carga dividido el valor de la capacitancia es igual a V de T. Entonces, un problema que ahorita tenemos inicialmente es que, digamos, esta es una ecuación diferencial lineal, pero el problema es que hay dos variables independientes. Hay dos variables dependientes, I y Q. Entonces, hay dos formas que podemos utilizar para que esta ecuación diferencial solo dependa de una de las variables independientes. Entonces, digamos, sabemos un montón de cosas de la carga, de una relación que hay entre la carga y la corriente. Entonces, digamos, la corriente es la derivada de la carga. Entonces, si derivo la carga que tengo en el sistema por una unidad de tiempo, me va a dar la corriente. Y así, del mismo modo como la corriente es la derivada de la carga es la integral de la corriente. La integral de 0 a t y de x por dx. Entonces, esta ecuación diferencial se puede reescribir de dos formas. En la primera forma, tenemos algo que se va a conocer como una ecuación integro diferencial. ¿Y por qué se llama integro diferencial? Porque vamos a tener una derivada y una integral al mismo tiempo con una función incógnita y de t. Y esto es otra belleza del método de Laplace. Resolver una ecuación como esta con ecuaciones diferenciales es prácticamente imposible, a menos que uno empiece a hacer manipulaciones con las operaciones de diferenciación. Pero con transformadas de Laplace ni van a sentir el efecto. Porque lo bonito es que conozco la transformada para la derivada, la transformada para I y hasta la transformada para una integral. Entonces aquí tenemos I de t es una incógnita. Entonces, otra forma como podemos reescribir esta ecuación diferencial que es más intuitivo es trabajar con una segunda derivada. Entonces, deriva la ecuación diferencial respecto a t. Entonces, la gracia es que, digamos, si derivo esta respecto a t, tengo la segunda derivada de la corriente respecto a la unidad del tiempo más r por dI de t más 1 partido c. Aquí mi carga Q, si la derivo respecto a t, me va a quedar igual a I. Y luego la derivada de la función de voltaje. Entonces, esta es una segunda forma. Esta es una forma que yo siento que es la más intuitiva. Y aquí seguimos trabajando con una ecuación diferencial, solo que esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
Y todavía hay una tercera manera. La tercera manera es que todo lo escribamos en términos de Q. Escriba todo en términos de Q. Usando el hecho de que I es igual a dQ de t. Entonces, si I es igual a dQ de t, la derivada de la corriente respecto al tiempo es la segunda derivada de la carga. Entonces, son tres ecuaciones diferenciales muy parecidas entre sí, con diferencias muy pequeñas. Más R por dQ de t más 1 partido C por Q es igual a B de t. Entonces aquí pueden ver que tuve que derivar el voltaje para que coincidan acá las unidades de corriente y aquí con las unidades de voltaje. Entonces lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es en tratar de ver cómo se resuelve con Laplace dos ecuaciones como estas. Entonces la gracia aquí es que generalmente, digamos, una forma de modelar un voltaje que es bastante realista, el voltaje se mantiene activo durante un intervalo de tiempo. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que el voltaje seguramente va a ser vamos a tener un voltaje constante y luego vamos a tener algo que ya sea, puede ser ut menos a o 1 menos la función escalón unitario ta. Entonces esta, ¿cómo se va a ver? Aquí vamos a tener un comportamiento un poco diferente al que tenemos usualmente, que el sistema se apaga y luego se prende. Cuando t es igual a a, lo que va a pasar es que el valor antes de t es igual a el valor de esta función es 0. Entonces tenemos aquí un voltaje constante. Pero ya pasado de t es igual a el valor de esta función es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces esto es algo bastante realista. Tenemos un voltaje constante. Tenemos prendido el sistema con un voltaje constante y luego apagamos el circuito. Bueno, esto queda, si mantengo aquí la igualdad, entonces este sería el círculo en blanco. Entonces ahí pueden ver que es bien interesante este problema porque tenemos una función discontinua para constatar el hecho de que el circuito se está apagando. Posiblemente la mejor forma de apagar el circuito es que el voltaje vaya disminuyendo de manera gradual y no hay ese pico, pero esa es otra variación que se puede hacer acá. Entonces, resolvamos dos de estos sistemas. Uno de estos es el ejercicio 2 que tengo en este documento y otro es uno que tenía en el documento ahí de derivadas e integrales de transformadas de la clase anterior. Entonces resuelva la ecuación diferencial. Esta es esa que estamos trabajando nosotros con L es igual a 1 Henry, R es igual a 110 ohmios, el voltaje es de 90 voltios y esto no es muy realista, digamos, tener una batería con tan poca capacidad no nos sirve de nada, pero dejémoslo así. Esto lo estoy haciendo con el propósito de que nos queden unas fracciones parciales bonitas. Entonces van a ver aquí, entonces tengo R de I de T más 1 partido, pero aquí voy a poner los valores de la función. Pongamos acá los 110 ohmios y pongamos aquí 1 partido 001, que esto al final se vuelve 1000. Entonces esto va a ser igual a la derivada de esta función, 90 por 1 menos U menos T. Yo creo que lo tenía este impulso en donde, como en T es igual a 1. Sí, lo tenía en T es igual a 1.
t es igual a 1. Ahí está. Entonces, muy bien. Y las condiciones iniciales son: el circuito no tiene ni corriente inicial, tiene que I' de 0 es igual a B sub 0 sobre L o simplemente 90. Pues muy bien, empecemos a trabajar Entonces, aquí falta un paréntesis. Entonces, aquí solo antes de poder aplicar la transformada de Laplace vamos a tener un pequeño problema. Tengo que encontrar la función de la derivada de este voltaje. Entonces, lo que sucede con este voltaje es que inicialmente está en 90 voltios y después de los 90 voltios el voltaje se vuelve 0. Entonces, lo bonito es que si quiero derivar esta función, si B de t es igual a 90 menos 90 por esa función escalón t menos 1, su derivada es igual a 0 menos 90 por derivada de la función escalón. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar como derivada de función escalón a la función Dirac-delta en t menos 1. Y puse aquí Dirac-delta porque aquí quiero constatar el hecho que hay un salto. Entonces ahorita ya podemos resolver esta ecuación diferencial. I doble prima más 110 I prima más 1000 por I es igual a menos 90 por delta t menos 1. Ahora aquí también hay otra razón por la cual esta derivada de la corriente respecto a t va a ser siempre igual a B sub 0 por L. Pero ahorita trabajemos con el problema como de esta forma. Entonces ahorita solo voy a poner la única condición inicial que está activa, la I' de 0 es igual a 90. Entonces aquí ya puedo empezar a aplicar la transformada. Entonces aquí tengo S al cuadrado por I mayúscula. También pueden poner Y, no importa. Menos S por I0, pero no hay corriente. Entonces solo voy a restar menos la derivada de la corriente. Menos 90. Luego voy a tener acá más 110 por S por I mayúscula. Más 1000 por I mayúscula. Y luego la transformada de Dirac-delta, que es menos 90, E a la menos S. Si aquí tuviera una función escalón, ahí tendría E a la menos S partido S. Entonces luego lo que empiezo a hacer es que junto a estos tres términos los puedo factorizar. S al cuadrado más 110 por S más 1000 por I mayúscula. Y aquí, digamos, Rudy me hizo unas preguntas el día de ayer sobre cómo encontrar transformadas inversas donde tienen términos como estos. Vamos a ver que todo esto se puede hacer por pedacitos. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja. 1000, ¿qué factores tiene? Tiene un montón. 50 y 20 suman 70, no me sirve mucho. 502 tampoco. Pero con 100 y 10, esos multiplicados me dan 1000 y sumados me dan 110. Entonces aquí lo que tenemos es S más 10 por S más 100 como factorización de esa función cuadrática. Y luego lo que vamos a hacer es que ya encontré cuál es mi transformada I mayúscula, pero ahora tengo que encontrar la inversa. 90 partido S más 10 por S más 100 menos E a la menos S por 90 S más 10 por S más 100. Entonces observen ahorita algo. Ahorita tenemos dos fracciones parciales, pero son prácticamente la misma. Ahora esto sí es algo con lo que van a tener que andar teniendo un poco de cuidado cada vez que estén encontrando la transformada inversa de A a la menos S. Cuando estén haciendo sus fracciones parciales no pueden usar términos E a la menos S. Aquí solo se mantendrían las constantes y otras potencias de S. Entonces se encuentran primero las fracciones parciales para esta función sin el E a la menos S.
Luego identifican la transformada inversa y de último dicen, bueno, esa transformada inversa es la f de t-1 por la función escalón u de t-1 para este caso. Entonces aquí realmente la única parte tediosa que nos falta es encontrar la descomposición en fracciones parciales de este problema. Entonces, los problemas son sencillos, pero sí son un poco largos. No es tan realístico porque tiene muy poca capacidad la batería, pero casi queda bonita la solución. Entonces la gracia es que multiplico A por S a la 100, B por S más 10, y luego el lado derecho me va a quedar que esto es igual a 90. Entonces, como les decía, si tienen factores lineales distintos, solo evalúan en menos 10 y en menos 100, los ceros de la función. Entonces, ¿qué sucede cuando S es igual a menos 10? Tengo 90 por A, es igual a 90, y eso también, ¿por qué puse ese voltaje? Pero con ese voltaje nos queda una respuesta entera. Luego, si S es igual a menos 100, aquí tengo 0, y luego ahí voy a tener menos 90 por B, es igual a 90. Entonces tengo que esto es igual a A es igual a 1, porque es 90 dividido 90, y B es igual a menos 1. Entonces tuve que poner esta descomposición fácil, pero es solo porque este problema tiene un montón de pasos. Entonces tengo menos 1 partido S más 100. Y como pueden ver, nuestra respuesta va a tener las transformadas inversas de dos funciones y luego voy a tener que multiplicar por U por T a la menos 1. Entonces, lo primero que hago es que encuentro la transformada inversa de estas dos funciones. 1 partido S más 10 menos 1 partido S más 100. Entonces esto es igual a E a la menos 10 por T menos E a la menos 100 por T. Entonces, como pueden ver, estas son funciones que tienen potencias bastante elevadas. Entonces este circuito se va a descargar rapidísimo, pero es porque esa batería no tiene muy poca capacidad. Entonces ya como encontré esta, entonces ya la transformada inversa que me va a dar mi corriente es transformada inversa de esta función, que esta ya la encontramos. Esta es igual a esta que tiene las dos fracciones parciales. Y esta otra prácticamente la encontramos. Lo único es que como aquí tengo un término E a la menos S, voy a tener que agregar la función escalón. Les voy a decir que esta transformada inversa es f de t. Entonces en este caso va a tener f de t menos 1 por u de t menos 1. Entonces ese es el único cuidado que hay que tener. Entonces i de t es igual a e a la menos 10 por t menos e a la menos 100 por t más, y aquí es donde Ruby me hizo unas preguntas, como tengo f de t a la menos 1, lo que va a suceder es que primero esta función escalón estaba multiplicando estas dos, y luego las t's las tengo que cambiar por t menos 1. Entonces aquí van a ver de que hay un comportamiento bien interesante en la corriente de este circuito. Aquí, digamos, hasta si quieren pueden encontrar la carga, tendrían que integrar esta función. No es nada entretenido, pero digamos, si quieren encontrar la carga, solo integran esta función de 0 a t, teniendo mucho cuidado trabajando con la función escalón. Entonces, ¿cómo se mira la gráfica de esta función? Y esta, ¿sí? ¿No sería menos la transformada inversa? Ah, sí, gracias Andrés, sí, aquí había un signo menos, sí. Esta también se puede escribir por partes,
Pero creo que lo que les recomiendo es dejar mejor así la solución. Tal vez para otras personas que no conocen mucho la función escalón, sí se las recomiendo escribirlas por pedacitos. Y aquí vamos a deshacer todo este relajo que tenía. Ahí estamos. Que sí está un poco fea esa función. Entonces, digamos, aquí tengo solo les voy a enseñar la gráfica de esta corriente. Me encanta esta, porque digamos, pueden ver de que el circuito recién lo encienden, la corriente empieza a subir, pero como la resistencia es demasiado grande y la capacidad de la batería es bastante baja, rápido, la corriente del circuito baja a cero. Y luego cuando apagan el circuito, como que hay una respuesta que la corriente se vuelve negativa. Entonces como que se están escapando, hay unos electrones. Entonces aquí está este aumento súbito de la corriente negativa. Y luego otra vez, digamos, esa carga empieza a regresar a un valor de 0 y ya en 1.5 es prácticamente igual a 0. Entonces vieron qué interesante esta solución. Tienen como que dos funciones exponenciales y dos partes donde la función es prácticamente 0. Entonces ese es un problema bien bonito. Y se puede volver más interesante si le aumentan la capacidad a la batería. Pero ahí sí las fracciones parciales se ponen más horribles. Entonces, solo voy a hacer un problema más, que ese es donde nos vamos a ir, que no quiero tener segunda derivada, sino primera derivada. Y van a ver que al final casi que nos va a quedar la misma respuesta. Casi que no importa si tenemos una integral como incógnita o una ecuación diferencial de segundo orden, nos va a dar lo mismo. Y curiosamente este quedó como ejercicio 3. Entonces determine la corriente en el siguiente circuito. Este es un problema un poco diferente. Yo creo que aquí el voltaje lo incrementé a 120. Y aquí, digamos, yo creo que también lo que hice es que tengo que la corriente es igual a 0. Este problema tiene una pequeña ventaja. No tengo que lidiar con una condición inicial para la derivada, sino solo necesito conocer cuánto vale la corriente en t es igual a 0. Muy bien. Y solo vamos a poner aquí una coma. Entonces es bastante parecido al problema que tenemos y aparte aquí no tengo que andar derivando una función escalón. Entonces mismo circuito, bueno, circuito similar, aquí la resistencia es mucho menor, aquí tengo mi Q de T y lo que pasa acá es que lo tengo a 120 voltios y luego 0 después de T es igual a 2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? A decir, qué horror, ¿cómo trabajo con esta integral? Tranquilamente, cuando miren una integral, aunque haya una función desconocida, lo que decimos, ok, la transformada de esta integral es igual a la transformada de lo de adentro, que es este i a la s, que por el momento es una incógnita, dividido s. Y van a ver que ya después de esto les va a quedar una ecuación algebraica en I mayúscula y ahí solo tienen que hacer sus fracciones parciales y todo. Entonces lo que vamos a tener acá a la hora de aplicar las transformadas, hoy sí hicimos una buena cantidad. S por I mayúscula menos I de 0, pero esto es igual a 0. Más 20 por I mayúscula, más 10 por I mayúscula dividido S. Y luego aquí tengo que encontrar dos transformadas. Las de 120 es 120 partido S. Y la de la función escalón es menos 120 E a la menos 2 por S dividido S.
Entonces aquí la primera cuestión que nos está molestando es que tenemos muchos S en el denominador. Entonces multipliquemos todo por S. Y ya cuando haga esta multiplicación van a ver, esto se parece un montón a una ecuación diferencial de segundo orden. S al cuadrado más 20 por S por I más 10 por I es igual a 120 menos 120 E a la menos 2 por S. Entonces aquí, digamos, voy a sacar ese factor común de I mayúscula del lado izquierdo. Y como van a ver, este se factoriza bien bonito. Y este me va a servir ahorita para explicar alguno de la tarea, porque había uno de la tarea que tenían que ver cómo encontrar unas fracciones parciales para un S más 4 al cuadrado o algo parecido. Entonces este es un cuadrado perfecto. Entonces aquí pueden ver que ya tengo que encontrar la transformada inversa de esto. Entonces tenemos dos formas de trabajarlo. Como podemos hacerlo es que digo que esto es igual a 120 menos 120 E a la menos 2 por S. Aquí tengo un denominador 1 que está bien redundante, pero dejémoslo. Y luego este otro. Y aquí yo creo que vamos a tener un problema o no, porque quiero encontrar la transformada de S más 10 al cuadrado. Yo creo que tenemos una regla de transformada para esa función. Sí. Es que no estoy muy seguro si eso es un trinomio cuadrado perfecto, porque debería ser 100, no 10, lo que está de término sin S, ¿o no? Sí, no es cuadrado perfecto sí. Sí, porque aquí necesito 5 y 2, sí. Ahí está la complicación, si yo decía por qué salía tan fácil. Entonces este es con 10. Este nos vamos a tener que ir por completación al cuadrado. Bueno, dejémoslo así, pero está bonito. Sí, qué bien que observaste ese. Sí, para que funcione les tendría que haber puesto una capacitancia de 0.01, no de 0.1. Sí, la capacitancia ahí la tengo de 0.1. Entonces quedó todavía mejor el problema. Solo que ese ahora lo voy a tener que corregir. Uy. Entonces aquí nos tocó un problema más bonito, pero justo para que lo terminemos. Uy. Entonces como van a ver, no... Yo creo que sus raíces ni siquiera son reales. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es mejor completar al cuadrado. Y aquí vamos a repasar algunas transformadas inversas que nos van a servir un montón. El denominador. Entonces la idea acá es que tengo S al cuadrado más 20 por S más 10. Entonces para completar este cuadrado, como dijo Héctor, necesito un 100. 20 dividido 2, 10 elevado al cuadrado es 100. Va a quedar horrible. Yo creo que mejor voy a cambiar la capacitancia a 0.01. Y luego tengo que restar 100. Entonces, ya se factoriza como S más 10 al cuadrado menos 90. Sí, lástima que no quedó como un menos 81 o algo, hubiera quedado más bonito este problema. Entonces ahora tengo I de S es igual a 120 menos 120 E a la menos 2 por S. S más 10 al cuadrado menos 90. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque aquí tenemos varias transformadas, pero prácticamente a la que tenemos que prestar la atención es a esta de acá.
Porque si encuentro esta, luego la que tiene el término e a la menos 2 por s, a esa le agrego la función escalón. Entonces aquí la clave es encuentre la transformada inversa de 120 s más 10 al cuadrado menos 90. Y esta no es necesario que se la memoricen, la voy a ver de dos formas y luego la voy a ver primero así sin necesidad de la tabla y luego los voy a orientar a que miren la tabla. Entonces la gracia es que vamos a decir que esto parece como que es la función f de s mayúscula menos e a la menos 2 por s f de s mayúscula. Entonces, ¿cuál va a ser la transformada inversa de esta función? Hay una función seno hiperbólico que está multiplicada por un término exponencial e a la a por t por seno hiperbólico de k por t. Entonces esta transformada es igual a k dividido s al cuadrado menos k al cuadrado. Pero el problema es que como tengo este término e a la a por t, este me desplaza todos mis términos s a s menos a. Entonces la gracia aquí es que lo que tenemos acá es un seno inverso. Ah, y aquí sí son raíces reales. Sí, aquí se puede hacer de otra forma este problema, trabajando con la fórmula cuadrática. Solo que ahí les quedan los coeficientes un tanto turbios. Entonces la idea es que la transformada de esta función es e a la menos 10 por t por seno hiperbólico, y este sí no me gusta, raíz cuadrada de 90. ¿Cómo podemos simplificar raíz cuadrada de 90? Yo creo que es 3 por la raíz de 10. Dejémoslo mejor como raíz cuadrada de 90. Entonces tengo esto, lo tengo que multiplicar por 120 y luego tengo que dividirlo por la raíz, por k, que en este caso es la raíz cuadrada de 90. Entonces, horrible este problema, tal vez lo cambio, pongo un voltaje de donde nos quede algo como que exacto. No, ahí tendría que cambiar el valor de la capacitancia o de la resistencia. Entonces ya puedo encontrar la transformada inversa I de t. Algo así es el problema del vector. También quedaba así de feo. Sí. Sí, estas raíces como son de molestas. O sea, no hacen tanto más difícil el problema, pero andar ahí acarreando estas constantes. Entonces ya encontré la transformada inversa de esto. Ya sé cómo lo voy a escribir. Entonces tengo 120 menos 120. Este e a la menos 2s es el que tiene asociada la función escalón. U a la t menos 2. Y luego por toda esta función seno inverso. Pero como aquí ya multipliqué por 120, ya ni lo pongo. Entonces yo creo que esta es la manera más abreviada en que se puede escribir este problema. Cristian, pero ahí no, digamos, ¿Sí? no pasa nada porque en la otra función debería de estar todos con t menos 2. Sí, cierto. Entonces esto sí, cierto, Héctor. Eso no lo puedo hacer y aquí desafortunadamente, digamos, seno inverso de t no es lo mismo que seno inverso de t menos 2. Sí, cierto. Ay, Dios. Voy a tener que escribir esta gran cosa. Entonces el primero se va fácil. Ahí tal vez se cancelan. Yo creo que me va a quedar solo la raíz de 10 por 40, solo porque hay un 3. No simplifica mucho, pero se mira un poco más bonito. Sí, Héctor tiene razón. Bueno, el más difícil quedó al final. Entonces el otro término mejor lo escribo abajo porque no me va a caber. Y luego más. No es menos porque queda un signo menos. Menos. Vuelvo a escribir todo esto. Copio la función escalón en t menos 2, pero ahí está
como la propiedad de transformada inversa me obliga a que todos estos términos pasen de t a t menos 2, me queda este relajo horrible. Raíz cuadrada de 90 por t menos 2. Y este sí ni lo voy a graficar. Entonces, se complicó innecesariamente el problema y todo por tener una capacitancia 10 veces más grande. Entonces, este sí, digamos, está muy horrible. Y lo peor de todo es que pueden tener varias respuestas, porque, digamos, alguien puede venir con esta ecuación cuadrática y decir, no, mire, yo solo voy a encontrar los ceros de S, cuando S se hace 0. Entonces pueden venir a decir que S es igual a menos 20 partido 2 más menos 400 y, no, pero este es más 10, si no queda bonito. Sí, la gracia es que no es con 100, es con 10. Menos 40 dividido 2. Entonces aquí lo que tengo es que S es igual a menos 10. La raíz cuadrada de 360, yo creo que se puede sacar un 4 para tener la raíz cuadrada de 90. Si podemos tener algo como esto. Entonces tranquilamente puede venir alguien y proponer la siguiente descomposición de fracciones parciales. 1 partido S más 10 menos la raíz cuadrada de 90 por S más 10 más la raíz cuadrada de 90 es igual a A dividido S más 10 menos la raíz cuadrada de 90 más B S más 10 más la raíz cuadrada de 90. Entonces, este problema de esta forma se vuelve todavía más horrible. En cierta forma, qué bueno que teníamos la transformada inversa para esa función que nos da ya la A por T por seno hiperbólico de K por T. Porque si no, lidiar con todo esto, qué relajo. Entonces, pueden ver que quedan comportamientos complicados para la corriente, pero es de esperarse que la corriente tenga comportamientos extraños y el problema tiene unos circuitos ahí con unas combinaciones raras de resistencias y capacitancia. Entonces, solo nos queda un minuto, tal vez unos 3 minutos antes de que se corte el video. No sé qué les pareció el tema, cómo observan la tarea. Este es el último tema del curso. Prácticamente el día miércoles, después del corto, solo vamos a ver la convolución, que es la última propiedad que nos falta ver de transformadas. Okay. ¿Y cuándo es el parcial? Lo que lo haría el viernes a las 11:30 y solo haría 3 preguntas. ¿Este viernes? Bueno, hasta el otro, porque digamos este viernes parece que tienen primero actividades y segundo, digamos, me gustaría que el lunes tuvieran un subcorto de 3 preguntas. El miércoles, digamos, hacemos resolución de dudas porque ahí te van a ver de que esto de las transformadas, si dominan la tabla, se van re fácil con este tema, pero si no,